Cuando hablamos del Nuevo Mundo, hay muchas discordancias con las cifras totales del número de esclavos. Aquí os muestro una tabla aceptada por la mayoría de los historiadores, que incluye estimaciones del tráfico ilegal de esclavos después de la prohibición del comercio transatlántico. Sin embargo, como explicaré más adelante, tener esclavos negros era caro, por lo que se estima que entre el 70 y el 80% de la población americana nunca tuvo esclavos. De hecho, si nos centramos en los 15 estados esclavistas de Estados Unidos, solo el 4,8% de la población tuvo, de los que el 42% tuvo entre 5 y 10 esclavos y solamente 9 más de 500. En estas cifras estamos incluyendo esclavistas o esclavos nativos, negros, blancos, judíos. Ejemplos de esclavistas con cientos de esclavos fueron George Washington y Thomas Jefferson, quienes según diversas fuentes tuvieron entre 200 a 300 y 500 a 600 respectivamente. Otro detalle de la esclavitud del Nuevo Mundo es que cuando se habla de los esclavos de América se piensa en negros africanos, pero también hubo esclavos blancos. Es más, durante 180 años, hasta finales del siglo XVII, la mayoría de los esclavos en América eran blancos, principalmente irlandeses y escoceses que se habían rebelado contra la corona británica, llegando a haber 4 esclavos blancos por 1 negro en las plantaciones de Virginia y Maryland. Esto está verificado con evidencias forenses de excavaciones arqueológicas, así como documentos históricos. Los esclavos blancos, al igual que los negros, llegaban hacinados en barcos esclavistas en paupérrimas condiciones, muriendo muchos de ellos por el camino. De hecho, si a los negros se les llamaba peyorativamente niggers, a los blancos se les llamó white trash, basura blanca, redneck, cuello rojo, pues el sol les quemaba mientras trabajaban los campos, white niggers, negratas blancos, hillbillies, que era una forma de llamarles salvajes, y crackers, por el sonido del látigo al golpearles. Por ello, muchos historiadores, inclusive afroamericanos, sostienen que al principio ser esclavista no era un tema racial, sino socioeconómico. Si podías tener esclavos, significaba que tenías dinero y por tanto mejor posición social. En sus memorias, el propio Benjamin Franklin habla de los esclavos blancos que habían huido de sus amos, refiriéndose a ellos como una raza de fugitivos y crackers igual de feroces y salvajes que los indios. En mayo de 1751, Franklin publicó un artículo satírico titulado Serpientes de cascabel por delincuentes, hablando de los criminales que los británicos condenaban a la esclavitud enviándolos a sus colonias americanas. Cito: en algunas partes deshabitadas de estas provincias hay numerosos de estos reptiles venenosos que llamamos serpientes de cascabel, delincuentes convictos desde el comienzo del mundo. Cada vez que nos encontramos con ellos, los matamos. En virtud de una vieja ley, les aplastarás la cabeza. Pero como esta es una ley sanguinaria y puede parecer demasiado cruel, humildemente propondría que esta condena de muerte se cambie por un traslado. Las serpientes de cascabel son el más apetecible de los envíos a cambio de las serpientes humanas que nos mandó la madre patria. Aún hoy en día, los negros americanos usan el apelativo cracker para referirse de forma peyorativa a los blancos. Lo encontramos, por ejemplo, en el discurso del voto o la bala de Malcolm X, cuando dijo: en este país ha llegado la hora de que dejemos de mirar para otro lado, dejando que senadores crackers, norteños crackers y sureños crackers, sentados ahí en DC, lleguen a conclusiones por las que se supone que tenemos derechos civiles. Ningún blanco me va a decir a mí nada sobre mis derechos. En discursos de la Nación del Islam, como cuando Khalil Abdul Muhammad se refirió al Papa Juan Pablo II como un cracker nefasto. En canciones de rap, como en el tema Enemy de Ice Cube, quien por cierto es musulmán miembro de la citada Nación del Islam. Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en un intento de ganar votos de blancos para Obama, usó el término cracker en el programa de televisión Larry King Live, refiriéndose a que podía apelar a los descendientes de blancos que fueran esclavos. Cito: creen que porque soy quien soy y por mis ideas políticas, tal vez me necesiten para buscar lo que Lawton Child solía llamar el voto cracker. En fin, los esclavos y sirvientes blancos y negros se relacionaban entre ellos incluso románticamente. La consecuencia la vemos en los estudios genéticos realizados en 2013, que muestran que un porcentaje de la población blanca norteamericana tiene ancestros negros que datan de los comienzos del periodo colonial y viceversa. De hecho, la conspiración del condado de Gloucester de 1663 fue un plan de sirvientes y esclavos negros y blancos para levantarse contra los patrones y las autoridades del condado. Finalmente, la rebelión no llegó a tener lugar por un sirviente que les traicionó,
pero los amos empezaron a darse cuenta del peligro que suponían coaliciones así y a urdir formas de evitarlas. Años después tendría lugar otro levantamiento conocido como la Rebelión de Bacon, en donde unos 1000 colonos, sirvientes y esclavos de todas las razas se unieron contra el gobernador de Virginia. Ese mismo año, los sirvientes y esclavos negros y blancos de Maryland también se unieron contra las nuevas medidas ideadas para diferenciarlos por razas. Todas estas revueltas siempre estuvieron incitadas por blancos, por lo que se estableció dar más poder al esclavo o sirviente blanco en detrimento del negro, para así calmar su rebeldía con la sensación de control y poder sobre alguien inferior en rango, como sostienen varios historiadores como Edmund Morgan. Divide y vencerás. Así que, como vemos, inicialmente no se les separó por una cuestión racista, sino de control. Finalmente, en 1705 se establecen los Códigos de Esclavos de Virginia, que estipulaban por primera vez de forma legal diferencias entre blancos y negros, estableciendo tribunales para cada raza, prohibiendo que los negros esclavos tuvieran armas, prohibiendo que los blancos fueran empleados por negros, decretando que todos los sirvientes traídos a las colonias que no fueran cristianos en sus países nativos serían considerados esclavos. El hecho de que estas diferencias se establecieron para evitar alianzas y rebeliones lo defiende incluso la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, como así ha declarado en varias ocasiones su presidente Benjamin Todd Jellos. Otra prueba de que la esclavitud no empezó como un tema de discriminación racial la encontramos en que también hubo esclavistas negros en el Nuevo Mundo. El historiador afroamericano Henry Louis Gates Jr. escribió: "El porcentaje de esclavistas negros entre el número total de negros libres fue considerablemente alto en varios estados, 43% en Carolina del Sur, 40% en Luisiana, 26% en Mississippi, 25% en Alabama y 20% en Georgia". En 1830, el censo daba constancia de 320.000 negros libres que vivían en el sur de los Estados Unidos, de los que 3.800 poseían un total de 12.760 esclavos. A modo de ejemplo, en Carolina del Sur había 171 esclavistas negros, siendo uno de ellos William Ellison Jr., propietario de 63 esclavos negros. Otra cosa que apenas se menciona cuando se habla de la esclavitud en el Nuevo Mundo es que al principio muchos de los negros y blancos que llegaban a Norteamérica no eran esclavos sino trabajadores con contrato de servidumbre, debiendo trabajar temporalmente para un colono durante el tiempo que durase el contrato. A cambio, el patrón debería alimentarlo, alojarlo y formarlo. Al finalizar dicho contrato, el siervo blanco o negro recibía 20 hectáreas de terreno en el Nuevo Mundo con las que comenzar una nueva vida como persona libre. En Virginia, por ejemplo, a principios de 1600 había unas 300 personas de origen africano y todos llegaron con contrato de servidumbre. Muchos de los africanos que llegaron a las colonias españolas también lo hicieron con estos contratos, porque los españoles los bautizaban y una vez convertidos al cristianismo estaban exentos de la esclavitud. Recordemos que gran parte de África había sido conquistada por los musulmanes, por lo que muchos negros animistas se habían convertido al Islam. Y España acababa de expulsar definitivamente a los musulmanes de la península como para dejarlos expandirse ahora otra vez por las colonias. De todas formas, muchos de los moriscos que llegaban a la América española desde la península eran falsos conversos y gustaban de mantener a los negros como esclavos para así convertirlos al Islam. Se estima que al menos un 15% de los negros africanos que fueron llevados al continente eran musulmanes. Asimismo, los negros animistas no son proselitistas, así que los musulmanes tomaron el control de las prácticas religiosas de ambas comunidades. Por todo ello, hay una importante parte de la población negra americana que es musulmana. De hecho, el 20% de la población musulmana en Estados Unidos es afroamericana. Cuando en 1935 se documentaron las costumbres de Estados Unidos para el World Progress Administration, se encontraron con muchos nietos de esclavos que se creían animistas, pero que sin saberlo practicaban rituales musulmanes. En el caso de los blancos, muchos criminales convictos europeos fueron trasladados a las colonias americanas como sirvientes a modo de condena, como fuera el caso de irlandeses, escoceses, galeses y alemanes que llegaron en el siglo XVIII. Asimismo, más de la mitad de los colonos blancos que llegaron a las Américas lo hicieron mediante contratos de servidumbre, de los que se calcula que solo el 25% lo hicieron por voluntad propia. La mayoría fueron engañados o incluso secuestrados, como fuera el caso de Peter Williamson, secuestrado a los 8 años mientras jugaba en el muelle de Aberdeen, Escocia. Se cree que solo en ese puerto desaparecieron 600 niños entre 1740 y 1746. Todo ello con la complicidad del gobierno y del sheriff.
Williamson fue vendido en Filadelfia a Hugh Wilson bajo un contrato de servidumbre con un periodo de 7 años de duración. Wilson también había sido víctima de secuestro siendo un niño y había ganado su libertad, por lo que se sentía identificado con el pequeño y a su muerte le dejó una buena parte de sus bienes en herencia, lo que le permitió comenzar de nuevo. Años después, Williamson regresó a aquel puerto donde fue secuestrado y denunció a todos los responsables de su secuestro, lo que supuso condenas para el preboste, varios concejales, el decano y el sheriff de Aberdeen. El caso de Williamson se recoge dentro de los 7 tipos de contratos de servidumbre que existieron, clasificándose entre contratos voluntarios, que serían el redencionista, por el que una persona se comprometía a trabajar para alguien a cambio del billete al Nuevo Mundo. Muchos alemanes llegaron con este tipo de contrato trayendo a sus familias consigo, pero una vez en el Nuevo Mundo fueron separados y entregados a distintos patrones. Muchas familias jamás volvieron a reunirse. Y también el contrato de aprendiz, que eran hijos de gente pobre que servían en el Nuevo Mundo hasta los 21 años mientras aprendían un oficio. Había también contratos obligatorios que podían ser niños huérfanos enviados por el gobierno inglés, colonos obligados a servir para pagar deudas, delincuentes de las colonias que cumplían condena de esta forma, niños o adultos ingleses secuestrados por reclutadores profesionales y enviados a servir, delincuentes de Reino Unido, normalmente presos políticos y religiosos, que elegían servir en América. Como ejemplos diré que había una ley que desterraba a servir en las colonias a cualquiera que fuera condenado 3 veces por reuniones ilegales. Las cifras reales de cuántos niños y adultos blancos fueron secuestrados para ser vendidos en el Nuevo Mundo son desconocidas. Nos han llegado registros como el del clérigo Morgan Godwin, que afirma que desde mediados del siglo XVII llegaban a Virginia una media de 10.000 secuestrados anuales. En 1659 llegó a Londres una petición por parte de 72 esclavos de Barbados que aseguraban ser ingleses ilegalmente secuestrados, explicando también que había unos 8.000 escoceses tomados prisioneros en la batalla de Worcester e incluso 200 franceses vendidos a cambio de 900 libras de algodón. Familias enteras fueron esclavizadas de esta forma, como fue el caso de los Furnford, que en 1655 llevaron a su secuestrador Christian Chacret ante los tribunales. Otro caso de un traficante de blancos famoso fue el de William Haberland, quien delató a otros 16 tratantes de personas durante su juicio. En esa lista estaba John Stewart, a quien acusó de haber traficado con blancos durante 12 años, con una media de 500 víctimas anuales, lo que hacía un total de 6.000 personas secuestradas y vendidas por un solo hombre. Stewart pagaba 25 chelines a quien le trajera una víctima, vendiéndolo después por 40. Todo esto derivó en acusaciones mayores por complicidad a capitanes, agentes de barcos, mercaderes, de policía, magistrados, a ambos lados del Atlántico. Fue tanto el negocio que hicieron los británicos, sobre todo a costa de niños, que no se crearía la Sociedad de Prevención para la Crueldad y Protección de los Niños hasta 1889, debido a la fuerte oposición de los lores de la Cámara, porque afectaba a los derechos de propiedad. Estos mismos lores defendían entre lágrimas la abolición de la esclavitud hacia los negros. Para Macinry, la Sociedad de Prevención de la Crueldad contra los Animales fue creada 65 años antes. En la novela Unconquered leemos el caso de una mujer blanca condenada a muerte a la que le conmutan la pena a cambio de ser sirvienta en América y cómo 2 hombres compiten por comprarla, para acabar siendo secuestrada por uno de ellos. La novela está basada en un documento histórico real. Dice: mi bisabuela era una esclava, era blanca, era una chica inglesa. Aún así fue exhibida y vendida en subasta, y no por un bárbaro argelino. En aquellos días era posible para un hombre cansado de su mujer ponerle una cuerda alrededor del cuello, llevarla a un mercado público y venderla. Ella era tan joven, 17 años. La venta de esposas fue una práctica común desde finales del siglo XVII hasta el siglo XX. Los maridos amarraban a las esposas del cuello, brazo, cintura y las hacían desfilar en subasta pública vendiéndolas al mejor postor. Algunos vendían también a sus hijos. Respecto a los contratos de servidumbre, aquellos que no cumplían las condiciones del acuerdo, blancos o negros, eran los que tribunales mediante podían acabar esclavizados. Y los europeos, sobre todo los irlandeses, no se sometían al patrón de buena gana, así que muchos acabaron condenados a la esclavitud. Esto, junto con los irlandeses y escoceses que ya llegaron como esclavos consecuencia de las guerras contra Inglaterra, generó que hubiera tantísimos esclavos blancos. Por lo general, los colonos preferían a los sirvientes antes que a los esclavos, pues al no poseerlos podían explotarlos sin miramientos.
Sus condiciones horarias y de trabajo eran voluntad del patrón, que castigaba a su siervo a placer. Los sirvientes no podían casarse sin permiso del patrón. Si una sierva quedaba embarazada, el tiempo que pasaba de baja por el embarazo y parto se añadía a la duración de su contrato. De hecho, en el siglo XVII, el número de colonos que aceptaban el contrato de servidumbre voluntaria decreció de forma brutal, advertidos de la crueldad que los dueños de las plantaciones ejercían sobre sus siervos. Los esclavos, por el contrario, les habían costado dinero, por lo que se veían obligados a preservar el valor de su herramienta humana de producción. Y a pesar de todo esto, muchos historiadores se empeñan en defender que servir bajo un contrato de servidumbre era mejor que ser esclavo. Asimismo, también insisten en que los blancos eran sirvientes y los negros esclavos. Lo siguiente que os voy a leer es una captura de pantalla del apartado de leyes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Antes de la Guerra Civil, los esclavos y los sirvientes contratados se consideraban propiedad personal y ellos o sus descendientes podían ser vendidos o heredados. Independientemente de su país de origen, muchos de los primeros inmigrantes eran sirvientes por contrato, personas que vendieron su trabajo a cambio de su trayecto al Nuevo Mundo. Inicialmente, la mayoría de las leyes aprobadas se referían a los sirvientes contratados, pero a mediados del siglo XVII las leyes coloniales comenzaron a reflejar las diferencias entre los sirvientes contratados y los esclavos. Más importante aún, las leyes comenzaron a diferenciar entre razas. Esto que veis ahora es un folleto del Partido Republicano de 1856. Cito: "La esclavitud está bien, es natural y necesaria y no depende de las diferencias de complexión. Las leyes de los estados esclavistas justifican la posesión de esclavos blancos". Y terminemos con un anuncio de venta de esclavos blancos que ofrece 3 machos, edades de 20 a 26, fuertes, sanos. Una moza, Sally, 42 años, excelente cocinera. Una moza, Lizzie, 23, con un pequeñajo de 6 meses. Un macho, edad 52, buen cuidador de perros. 17 machos, edades entre 12 y 20, excelentes.